Siempre creí que ciertos recuerdos de la infancia simplemente se desvanecen con el tiempo, que las cosas que vivimos en la escuela, las peleas en el recreo, los exámenes difíciles, incluso los regaños de los profesores, eventualmente se entierran bajo el peso de las responsabilidades adultas. Pero hay algo que nunca me dejó. Siempre ha estado ahí. El aula 13 era solo un salón más en la vieja escuela pública, donde estudié desde primaria hasta la secundaria. Ubicado al final del pasillo más aislado del edificio antiguo, parecía igual que los demás. Mismas ventanas, mismos pupitres, el mismo olor a humedad. Pero había algo distinto, una atmósfera diferente, algo que nos hacía contener la respiración antes de entrar y solo soltarla al salir. Los niños inventaban historias, por supuesto. Decían que una maestra se había ahorcado allí en los años 80. Otros hablaban de un estudiante que enloqueció y apuñaló a toda la clase. Cosas absurdas, propias de la imaginación infantil. Pero había algo que sí era cierto. Nadie quería quedarse solo en ese salón, ni siquiera los profesores. Después de graduarme y seguir con mi vida, nunca volví a pensar en esa escuela. Hasta hace 2 semanas, cuando recibí una llamada de 1900 en la oficina municipal. Me dijeron que necesitaban actualizar mis registros escolares por un trámite burocrático, que debía ir personalmente a mi antigua escuela a firmar unos papeles y retirar un boletín de calificaciones que no había sido digitalizado. La escuela estaba semi-abandonada, abierta solo para temas administrativos. Fui un martes por la tarde. El edificio parecía más pequeño de lo que recordaba. Pintura descascarada, maleza creciendo entre las grietas del suelo, ventanas, muchas rotas o tapadas con cartón. Una mujer en la recepción me atendió con prisa y me entregó el boletín. Pero por alguna razón, antes de irme, pregunté: ¿todavía existe el aula 13? Ella levantó la vista, algo sorprendida. Sí, pero está cerrada. Nadie entra ahí desde hace años. ¿Por qué? No respondí. Sonreí brevemente y salí. Pero en vez de ir hacia el auto, caminé por un costado del edificio, hacia el ala antigua. No sé qué me atrajo hasta allí. ¿Curiosidad? ¿Nostalgia? O tal vez algo dentro de mí ya sabía que debía regresar. La puerta lateral estaba entreabierta. Entré al pasillo. Mis pasos resonaban como si el edificio escuchara. Cada paso traía destellos. Los gritos del recreo, la risa del profesor de historia, el olor del comedor. Pero todo se sentía lejano, como un recuerdo de otra vida. Y entonces, al final del pasillo, ahí estaba. El aula 13. La puerta de madera era la única con arañazos profundos, como si alguien hubiese tratado de abrirla con las uñas. El número 13 apenas se distinguía. Intenté el picaporte, cerrado, pero la ventana al lado estaba rota. Metí la mano, destrabé desde dentro y empujé la puerta. El olor me golpeó primero, una mezcla de moho, tiza y algo podrido, algo que no pertenecía. El salón estaba cubierto de polvo, los pupitres apilados en una esquina, como si hubieran despejado espacio para algo más grande. Y en la pared, colgado sobre todo lo demás, estaba el pizarrón. Pero no era un pizarrón cualquiera, no como los de las otras aulas. Este estaba hecho de pizarra negra, casi obsidiana, con un marco de madera resquebrajado, y tenía marcas, palabras arañadas con violencia, en parte borradas pero aún legibles, nombres, fechas, frases sin sentido. Me acerqué despacio. Mis ojos recorrían esas palabras. Algunas me eran familiares, otras me provocaban un escalofrío imposible de explicar. No es real. Ellos me ven. La puerta nunca se cierra. Escribe para recordar. No sé por qué recogí una tiza del suelo, pero antes de darme cuenta, mi mano ya estaba escribiendo. Me llamo Daniel. Estoy aquí para recordar. Apenas terminé la frase, la tiza se rompió, sola con un crujido seco, y el pizarrón absorbió la frase. Literalmente. Las letras se hundieron como si la superficie se las tragara. Parpadeé pensando que era un efecto óptico, pero no lo era. Intenté salir, pero la puerta estaba cerrada de nuevo, y esta vez
El picaporte había desaparecido. Me giré hacia el pizarrón. Ahora había una nueva frase escrita, con la misma caligrafía, pero yo no la había escrito. Nunca te fuiste, Daniel. El corazón me retumbaba. El sudor me corría por la espalda. Me reí, nervioso. ¿Una broma? ¿Una instalación artística? Pero la escuela estaba abandonada. Esa aula llevaba años clausurada. ¿Quién habría montado algo así? Grité. Golpeé la puerta. Pateé las paredes. Nada. Y entonces el pizarrón cambió de nuevo. Aparecieron imágenes, como dibujos de tiza, pero extremadamente detallados. Un pupitre, un alumno, yo, sentado, y detrás de mí una figura, alta, delgada, sin rostro, solo una sombra oscura donde deberían estar los ojos. Me di vuelta, el corazón en la garganta, nada. Pero al mirar otra vez al pizarrón, la imagen había cambiado. La figura estaba más cerca, tocándome el hombro, y la frase, ¿ahora recuerdas? Me fallaron las piernas. Caí. El recuerdo me golpeó como un relámpago. Sí, hubo un día en que algo ocurrió en esa aula. Estaba en 8º grado. Me dejaron solo como castigo por hablar en clase. Recuerdo mirar fijamente el pizarrón y ver una grieta formarse sola justo en el centro. Y recuerdo una voz, no fuerte, ni masculina ni femenina, solo una presencia que hablaba dentro de mi mente. Me dijo que escribiera, que confesara mis secretos. Obedecí. Escribí mi nombre. Escribí sobre el miedo a mi padre, sobre la culpa por algo que no podía explicar. Y luego me borraron la memoria. Dijeron que me desmayé, que me golpeé la cabeza, que era solo una fase. Pero el pizarrón recordó, y ahora me lo estaba devolviendo todo. Me levanté tambaleando. Empecé a escribir otra vez como si mi mano ya no fuera mía. La vi ahorcarse. Ella me habló. El pizarrón es la puerta. El salón giraba. Las palabras en la pizarra se multiplicaban, escritas por otras manos. Cientos de ellas. Nombres que jamás había oído. Idiomas que no reconocía. Algunas marcas parecían sangre seca. Otras grabadas con uñas o algo afilado. Y entonces la voz regresó. Escribe más. Escribe todo. Hasta que olvides. Lloré. Supliqué. Pero seguí escribiendo. Mis dedos sangraban. La tiza se había acabado. Ahora usaba mis uñas. Luego, sangre. El pizarrón lo devoraba todo. Y después, quedó en blanco. El salón se iluminó. El silencio volvió. La puerta se abrió. Salí tambaleando. Crucé el patio como un espectro. La mujer en la recepción me vio. Preguntó si estaba bien. Sonreí. Le dije que sí. Que solo me sentí nostálgico. Fui a casa. Guardé el boletín. Me duché. Dormí. Pero ahora cada noche sueño con la pizarra. Me llama. Me muestra cosas que aún no he vivido, pero sé que viviré. Personas que heriré. Cosas que haré. Susurra nombres. Me obliga a escribir en paredes, cuadernos, espejos empañados. Y hoy, por primera vez, escribí en mi propio brazo. No sé cuánto más resistiré. Ni siquiera sé si soy realmente quien creo ser. Tal vez la voz tenga razón. Tal vez nunca salí del aula 13. Tal vez solo soy otra frase más en el pizarrón.